Hashem. Comenzando nuevamente el capítulo 1. El tema principal del capítulo 1 es el fin de la conquista de la tierra. O sea, que el pueblo judío conquistó la tierra de Israel con todas las diferentes partes, las diferentes tribus. Aquí podemos ver el mapa de dónde está cada tribu. Eso lo vamos a ver con más detalles durante las clases, ¿no? Cuando vamos a estudiar todo esto. Pero antes de esto, yo quisiera comenzar con algún tipo de complementar de las preguntas que hicieron al final de la clase pasada. O sea, complementar algo del tema de la introducción general a la Biblia, ¿no? Porque dijimos que los libros que entraron a la Biblia son libros que están escritos en profecía o en Ruach HaKodesh. Alguien está escribiendo encima de la presentación, por alguna razón. Probablemente es usted mismo, ahorita lo quita. Ok, yo también lo puedo quitar, porque la pregunta es ¿por qué lo hacen? Ok. Ok, ya. Entonces, nos quedamos con eso que la Biblia está escrito en Ruach HaKodesh, en profecía, inspiración divina, y lo que no está de esta manera no entró. Y alguien preguntó, ¿cómo podemos saber? ¿Cuál es el criterio? Y la respuesta que hicimos fue que Jajamim lo decidieron. Jajamim en la época del Segundo Templo y después de la época de la Gemara, tenían la manera de analizar cuáles son los libros que entraron y cuáles son los que no. Y como dijimos, eso no se quedó así fácil, no se quedó sin discusiones, ¿no? Y por eso yo traje aquí algunos Gemarot que hablan sobre estos libros cuestionables. Hay varias Gemarot que hablan sobre el tema de cuál es el contenido de la Biblia, qué es lo que está dentro de la Biblia y qué es lo que no está dentro de la Biblia. Y entonces, por ejemplo, la Gemara en Masejet Shabbat dice sobre el libro de Yehezkel. ¿Sí? Dice, quisieron los sabios pasar por alto, quiere decir quitarlo. O sea, la palabra allá en la Gemara es lignoz. Lignoz es como ponerlo en la gnizá, que no sea parte del Tanaj. Pasar por alto el libro de Yehezkel, ya que sus palabras contradicen las leyes de la Torah. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que contradicen las leyes de la Torah? Dentro del libro de Yehezkel hay varias leyes que no coinciden con las leyes de nuestra Torah, o sea, las leyes que conocemos. Por ejemplo, allá dicen que un Cohen puede casar con una viuda solamente si es una viuda de otro Cohen, que eso no es la halajá, por supuesto. Un Cohen que no sea Cohen Gadol puede casarse con cualquier viuda, solamente no puede casarse con divorciada. Pero así está escrito en el libro de Yehezkel. Y hay otras contradicciones, otras cosas. Entonces, Jajamim dijeron, a lo mejor la gente se va a equivocar y va a pensar que mal sobre la Torah o sobre el libro de Yehezkel, por eso pensaban quitar el libro de Yehezkel, pero al final decidieron dejarlo allá. Fíjense que la razón no fue que el libro de Yehezkel no se considera santo, sí es santo, pero a lo mejor la gente se va a equivocar, por eso pensaban dejarlo fuera del Tanaj. Otro ejemplo es el libro de Coelet. Dice, quisieron los sabios pasar por alto el libro de Coelet, porque sus palabras contradicen uno el otro. O sea, en este caso no fue contradicción entre la Torah y Coelet, sino dentro del libro Coelet mismo. Otra vez la gente se va a equivocar o pensar mal sobre la Torah, sobre el libro de Coelet. Por ejemplo, el libro de Coelet dice en un lugar que la mujer es algo bueno y otro lugar que la mujer es algo malo. ¿Cuál es la verdad? Pues hay cosas buenas, hay cosas malas, no podemos saber, pero así dice, por un lado dice, Motze animar mi mavet et isha, la mujer es más amarga que la muerte, y por otro lado dice, Matzah isha, matzah tov, alguien que encontró una mujer encontró algo bueno. Entonces hay una contradicción entre las diferentes partes del libro de Coelet, y por eso Jajamim pensaban dejarlo afuera. En estas dos explicaciones, dos casos, el libro sí está escrito en Ruach HaKodesh o en profecía, pero por otras razones pensaban dejarlo afuera. Pero
En la Gemara de Masejet Megillah dice otra razón. Dijo Rabbi Shimon, Kohelet es la sabiduría de Shlomo. ¿Qué quiere decir que es la sabiduría de Shlomo? Que es una sabiduría humana. Eso no es un libro santo, no es una inspiración divina, no es algo que viene desde arriba, nada más es la sabiduría de Shlomo. Y si es la sabiduría de Shlomo, no tiene santidad, no es santo, y por lo tanto hay que dejarlo afuera. Esta razón del libro de Talmud Megillah es diferente de la razón del Talmud de Shabbat. El Talmud de Shabbat no dice, no cuestiona la santidad del libro. El libro de el Maseret Megillah sí cuestiona si se considera santo o no. Y así también, me equivoco en los lados, también quisieron pasar por alto el libro de Mishle, porque sus palabras contradicen una a la otra, como dijimos anteriormente, y Shir HaShirim. Dice la Mishnah en Masejet Yadayim, hay un desacuerdo si impurifica las manos. ¿Qué es impurifica las manos? ¿Por qué un libro va a impurificar las manos? Esta razón es interesante. Hay el concepto de la truma. Truma es la porción que hay que dar a los kohanim de la cosecha. Alguien tiene un campo de trigo y cosecha lo que creció allá. Entonces, la halajá le obliga a dar una porción al kohen, al sacerdote. Y esta porción es truma y es santo. ¿Qué quiere decir? Que un kohen no puede comerla cuando está impuro. Entonces, ¿qué pasó con esto? La gente buscaba en dónde puedo poner esta truma. Si es santo, tengo que cuidarla bien para que no la toquen, para que no la impurifiquen o que alguien la come sin saber o algo así. Y encontraron una solución. La truma es santa y también los libros sagrados son santos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la truma dentro de Aron HaKodesh, en el lugar en donde están los libros, y en esta manera nadie va a tocar o nadie va... Entonces, ¿qué pasó? Llegaron los ratones, en donde está la comida, llegan los ratones, comieron la truma, y además de la truma también comieron los libros. Los Jajamim vieron que de esta costumbre de la gente se hace daño, entonces lo prohibieron. Dijeron, los libros santos impurifican las manos. Una vez que ponemos la truma juntos con los libros, entonces se va a impurificar la truma y así la gente dejó de poner la truma con los libros. Quiere decir que el término impurifica las manos significa que es santo. O sea, el opuesto de lo que pudiéramos pensando. Entonces dice el Mishnah Masechet Yadayim que los Jajamim discutieron, había un desacuerdo, una discusión, si el libro de Shir HaShirim impurifica las manos. Si impurifica las manos significa que es santo. Si no impurifica las manos significa que no es santo, o sea, que no es parte del Tanaj. Y por último, también acerca de Megilat Esther, dijo Rav Yehuda, Esther no impurifica las manos. Como explicamos anteriormente, significa que no es Kadosh. Entonces vemos, Rav Yehuda, en este caso Rav Yehuda, es un emorá. Debe ser en el siglo 3 o 4. Entonces vemos aquí que hasta el siglo 4 o 5 todavía no estaban seguros cuáles son los libros que tienen que ser parte de la Biblia y cuáles son los libros que no tienen que ser parte de la Biblia. Entonces, hasta que al final llegaron a un acuerdo y todos estos libros que están aquí, Ezequiel, Kohelet, Mishlei, Shir HaShirim y Esther, todos están dentro del Tanaj. Por otro lado, había libros que no pudieron entrar al canon bíblico. Son libros que se quedaron afuera, aunque fueron escritos por judíos. Hay, si no estoy equivocado, más que 30 diferentes libros de este tipo, que son libros de la época del Segundo Templo, están escritos en una manera como libros de santidad, y todavía se quedan afuera. Por ejemplo, vamos a ver, el primero es Ben Sirá. El libro de Ben Sirá es uno de los libros que eran más cercanos de entrar a la Biblia. Es un libro parecido, muy parecido al libro de Mishlei. Está escrito como consejos éticos y está citado muchas veces dentro del Talmud, dentro de la Gemara. Por lo menos como 30 veces trae
versículos dentro del libro de Ben Sira. Hasta en algunos lugares se trata como las escrituras. Dice, las escrituras dicen, o el versículo dice. Entonces parece que este libro era casi dentro. O sea, había opiniones que debe estar dentro del Tanaj, pero al final no entró. Entonces, este libro casi desapareció, se quedó nada más en la versión griega. Esto es una copia de la versión griega antigua que encontraron. Está escrito en la introducción que el nieto de lo que escribió el libro encontró el libro en Alejandría, de Egipto, y decidió traducirla. Y entonces, durante cientos de años solamente había esta versión griega, hasta que encontraron en la Genizá de Cairo una versión hebrea, unas letras, o sea, unas hojas nada más, dentro de la Genizá de Cairo. Y después de muchos años, en excavaciones que estaban en Mesada, ¿saben dónde está Mesada? En la montaña, al lado de Israel, encontraron en la pared de una ruina, ¿no? de una casa destruida, encontraron, esto es lo que encontraron, pueden ver la versión hebrea del libro. Después, 2000 años o un poquito menos, encontraron de repente la versión original del libro de Ben Sira. Pero es un ejemplo de un libro que está escrito como con sabiduría, con Kedusha y todo, pero no es parte del Tanaj, porque Jajamim no lo consideraron Kadosh. Vamos a ver un caso más, también es interesante. Libro de los jubileos. Libro de los jubileos, en hebreo Sefer HaYovlot, es un libro que habla sobre un ángel que aparece con Moshe Rabenu. El ángel está escrito su nombre en la Gemara, es un nombre que no se puede pronunciar, se dice en corto Memtet. O sea, las letras Memtet es el nombre del ángel. Y él está enseñando a Moshe Rabenu en el monte Sinai la historia, pero de otra perspectiva. Entonces, describe el libro desde la creación del mundo hasta la entrega de la Torah, pero las fechas allá son según 7 años. O sea, cada 7 años, cada Shemitah tiene como su tiempo, y después 7 Shemitot es un Yovel, y por eso se llama jubileos. Este libro también desapareció el hebreo y se quedó solamente en la versión del idioma de Gez. ¿Qué es idioma de Gez? Idioma de Gez es el idioma santa de Etiopía. En Etiopía había una iglesia especial. Saben que hay diferentes tipos de iglesia. Hay la católica, que todos conocemos, pero también hay la ortodoxa, que está en la parte más oriente, y hay lo que se llama ortodoxa oriental, que es de Etiopía, de Egipto, etc. Entonces, nada más en la iglesia de Etiopía se quedó la versión de este libro. Es un libro judío. Para ellos es parte de la Biblia, para la iglesia de Etiopía, pero para nosotros se quedó afuera. Entonces ya se desapareció, etc. Así hay más libros. El libro de Judith con la historia que cortó la cabeza del rey. Esta historia tiene versiones dentro del judaísmo, dentro de Hazal, pero la versión original o más antigua se quedó afuera de la Biblia. ¿Alguien está escribiendo? Bueno, un libro más, los de los Macabeos. Bueno, hay al final muchos libros que no entraron, como explicamos anteriormente, que Jajamim no vieron al final su santidad como merecedora de entrar como ser parte del Tanaj. Bueno, entonces eso será solamente para complementar lo que vimos la vez pasada. Solamente quiero agregar que si alguien quiere hacer alguna pregunta, se puede levantar la mano, pero no físicamente, sino hay como una opción de levantar la mano, ¿no? De que yo veo que alguien quiere hacer una pregunta o decir algún comentario o algo así, ¿ok? Entonces, si alguien quiere hablar, se puede hacer esto, ¿no? Es una de las opciones, no recuerdo exactamente cómo se hace esto, pero... Ok, bueno. Entonces, seguimos, ahorita vamos a entrar más en el libro de los Shoftim y comenzamos con la pregunta, ¿qué significa la palabra Shofet? Literalmente, normalmente traducimos Shofet como juez, alguien que hace juicio, que tiene dos personas que vienen con algún problema y él tiene que resolver, hacer juicio entre ellos, o que hay dos testigos que alguien hizo algo mal, entonces viene al frente del juez
pero eso no es el significado. Así, por ejemplo, vemos en la Torah. La Torah dice, aquí está en el hebreo, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. O sea, Shoftim y Shotrim pondrás para ti en todas las ciudades que el Eterno, tu Dios, asigna a tus tribus, y juzgarán al pueblo con juicio justos. No torcerás el derecho, solo buscarás la justicia. Lo vemos claramente de este versículo, que el juez es lo que nosotros llamamos juez, alguien que tiene que hacer justicia, que resolver discusiones o problemas entre personas. Eso es el sentido literal de la palabra juez. Pero en nuestro libro, el libro de los jueces no es el significado de la palabra shofet. Por ejemplo, podemos verlo en el capítulo 2, que dice lo siguiente. Entonces el Eterno designaba shoftim que los salvaron de las manos de los saqueadores. Aquí vemos que el shofet no es un juez, es más bien un líder. Es alguien que tiene que salvar a la gente. Entonces puede ser un guerrero, puede ser un líder político, no necesariamente ni siquiera es un tzadik, ¿no? Porque conocemos que había varios shoftim que por lo menos son cuestionables. Por ejemplo, Iftach o Shimshon, según algunas opiniones. Entonces dice aquí que los shoftim que fueron mandados por Dios no eran para juzgar, sino para salvar de las manos de los saqueadores. También sigue el versículo diciendo, y cuando el Eterno designaba un juez para ellos, el Eterno estaba con el juez y los salvaba de manos de sus enemigos. Pues vemos que el significado de la palabra shofet en el libro de los jueces, de los shoftim, es diferente. No es alguien que hace justicia, sino es alguien que salva, que lidera al pueblo y los salva. Así también, acerca del primer juez que se llamaba Otniel ben Knaz, dice, juzgó a Israel y salió a la guerra. Entonces se puede entender como dos diferentes cosas. Uno es juzgó, otro es salió a la guerra. Pero aquí también utiliza el verbo más, parece más sencillo entender, que se habla que que juzgar quiere decir que salió a la guerra. O sea que eso fue el tafkid, ¿no? La función del juez. No es juez. Cuando estamos hablando sobre los jueces, estamos hablando sobre alguien que está saliendo a la guerra para salvar a la gente. Y así también dice, está más tarde en el libro de Shmuel, cuando el pueblo judío pidió un rey, entonces dice, ¿para qué necesitamos un rey? Entonces dice el pueblo a Shmuel, necesitamos un rey para que podamos ser como todas las naciones y para que nuestro rey nos juzga y salga delante de nosotros para luchar en nuestras batallas. Entonces vemos otra vez que hay una comparación, ¿no? Que el juez, lo que tiene que hacer el juez es, el significado de la palabra lishpot, juzgar, no es juzgar un juicio, sino liderar y llevar al pueblo judío a la salvación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando vamos a ver con detalles todas las historias en el libro, vamos a ver con detalles las diferentes personalidades. Vamos a ver, por ejemplo, voy otra vez a mencionar este ejemplo, a Iftach. Iftach fue un hijo de una persona que era prostituta, que fue rechazado del pueblo judío, que tenía, podemos decir, una banda de criminales, que el Tanaj dice que toda la gente vacía, gente que era, no sé, de criminales o de mafiosa, ¿no? Se juntó con él, y él fue llamado a ser el juez del pueblo judío porque tenían problema con algún pueblo. Entonces, no parece como una persona, un Bajur Yeshiva. No estudió 20 años en la Yeshiva para ser un juez. Y no era una persona que se puede considerar como tzadik. También sabemos que hizo un juramento para sacrificar a su hija. Y vamos a ver su historia, ¿no? Es una historia interesante y larga. Y por eso, y aún todo esto se llama juez. Entonces, ¿por qué se llama juez? Podemos decir, aún todo esto era tzadik y tamid jajam. No es muy lógico. Es más lógico decir que esta persona fue líder. Y por eso la palabra juez no necesariamente significa que fue una persona espiritualmente elevada. Por otro lado, también conocemos shoftim, que sí eran grandes en Torah, que eran tzadikim, como Otniel ben Knaz,
o como Ivzan, que es Boaz de la Megilá de Ruth, etc. Pero la palabra juez aquí, el significado real es un líder que salva al pueblo de sus enemigos, ¿no? Eso también fue una aclaración antes de entrar al libro mismo. Pero ahora ya estamos listos y terminamos con todas las introducciones. Entonces vamos a seguir con el libro mismo. Entonces la primera parte, como dijimos, desde el primer capítulo hasta el capítulo 2, versículo 5, habla sobre conquista de la tierra de Israel. Y es completar lo que hizo Yoshua en su época, ¿no? de conquistar la tierra de Israel. Yoshua tenía guerras durante 7 años, después dividió la tierra durante 7 años, pero cuando entramos al libro de los jueces de Shoftim, vemos al inicio que todavía falta. ¿Por qué falta? ¿Por qué no completó Yoshua? Es un tema que tenemos que tener que ver más tarde. Pero por ahora vamos a ver solamente qué hay en este capítulo. Aquí solamente estas fotos que trae dibujos que traje aquí, son cosas que encontraron en las excavaciones en la tierra de Israel, de las cosas que dejaron del pueblo kenaanita. Parece que todos son psalim, son sus dioses, ¿no? Entonces, eso es de la época kenaanita que encontraron en la tierra de Israel. Bueno, entonces, de todos modos, aquí la primera parte del capítulo, que es la más larga, habla sobre la conquista de Yoshua, Judá y Shimón, las dos primeras tribus que comenzaron guerras, y relativamente eran exitosas estas guerras, estas batallas eran exitosas y terminaron conquistando más partes de la tierra de Israel. Después tenemos una historia sobre los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, y más tarde también lo vemos. Y después las otras tribus. Y en este caso vemos cómo va bajando. Cada vez conquistan menos y menos y tienen más problemas y dejan más de los otros pueblos, hasta que al final, en el segundo capítulo, llega un ángel para reprochar al pueblo, que no están haciendo su misión, y así termina esta primera parte. Entonces, vamos al primer versículo del libro, por fin, después de una clase y medio, podemos entrar al primer capítulo el primer versículo del libro. Dice así: y aconteció después de la muerte de Yoshua, que los hijos de Israel preguntaron al Eterno diciendo: ¿quién subirá por nosotros contra los cananeos para pelear contra ellos? Entonces, el pueblo judío quiere seguir, y como mencionamos antes, no están pensando en hacerlo todos juntos, sino nada más cada tribu por separado. Nada más una tribu cada vez tiene que ir y conquistar su parte. Lo que es interesante es compararlo con el primer versículo del libro de Yoshua, el libro anterior. Allá dice: y aconteció después de la muerte de Moshe. Podemos ver que es casi palabra por palabra. Después de la muerte de Yoshua, después de la muerte de Moshe, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Yoshua, hijo de Nun, ayudante de Moshe, diciendo, etc. Entonces, vemos aquí que es muy parecido por un lado, y por otro lado es diferente. Es diferente en dos asuntos muy importantes. Primero, aquí ya está mencionado quién es el siguiente líder, Yoshua. Y segundo es, y aquí no está mencionado ninguna persona, la segunda es quién está hablando a quién. ¿Quién es lo que comienza o toma la iniciativa de hablar con quién? En el caso del libro de Yoshua, Hashem habla con ellos, ¿no? Dice que el Eterno habló a Yoshua. Y en este caso, los hijos de Israel preguntaron al Eterno. ¿Okay? Podemos ver la diferencia. ¿Qué significa esta diferencia? Que en el primer caso, Hashem está con nosotros, preocupa por nosotros. Nos habla, nos dirige y nos dice qué tenemos que hacer, nos anima. En este caso habló con Yoshua y le dice: Hazak ve'ematz, no tengas miedo, etcétera, etcétera. Y en el caso del libro de los jueces, de Shoftim, hay como silencio. Cuando preguntamos, contesta, pero él mismo no toma la iniciativa, no habla, no dirige a nosotros para decirnos qué tenemos que hacer.
¿Esto representa un nivel más alto o más bajo? ¿Qué piensan? Si alguien quiere hablar, tiene que hacer unmute. Nadie. Ok. Entonces, por un lado, podemos decir que es un nivel más alto. Es que el pueblo judío ya tiene que comenzar a vivir por sí mismo en una forma más natural. Podemos como dar un ejemplo como un niño. Un niño al inicio lo hacemos todo para él. Cuando crece, poco a poco dejamos que él haga cosas solo, ¿no? Primero que cuando él comienza a vestirse solo, o él comienza a hacer sus tareas solo para la escuela, y así poco a poco es más independiente. Entonces aquí podemos decir que el pueblo judío ahorita ya pasó el nivel, ya está en la tierra de Israel, ya la mayoría de la tierra está bajo de su gobierno, y entonces ya Hashem dice, ustedes ya tienen que hacer el siguiente paso. No yo tomo la iniciativa, sino ustedes los que tienen que empujar, tienen que querer, tienen que preguntar, o decidir ustedes solo qué tienen que hacer. Y por lo tanto, Hashem no les dice, a lo mejor la pregunta que fue, ¿quién sube primero? Si yo tenía que contestar esto, lo hubiera dicho todos ustedes juntos. Hashem no dice así. Hashem dice, Yehuda subirá primero. Lo vamos a ver más tarde. Quiere decir que Hashem contesta lo que ellos preguntan y deja a ellos de hacer las preguntas y deja a ellos encontrar su camino y ver cuál es la mejor manera de manejar las cosas. Entonces, podemos decir que es un nivel más alto. También podemos decir, no, al revés, es como esconder la cara, como se dice, ester panim. Hasta ahora Hashem estaba pegado con nosotros, nos acompaña en cada momento y en cada paso, y ahorita hay un poquito de alejamiento. Y el falta de líder también lo podemos entender en esta manera. El falta de líder puede ser el resultado de este alejamiento o la causa de este alejamiento. El hecho que no tenemos un líder nos aleja de Dios. No hay alguien que nos enseña o guía hasta esta conexión con Hashem. Y por otro lado podemos entender que el hecho que nos alejamos de Hashem, Hashem no nos manda el líder adecuado, ¿no? Porque eso sí es algo muy, muy importante, un principio muy, muy importante en general en la vida comunitaria, en la vida nacional. Los buenos líderes son, podemos decir, raros. Y cuando llega un buen líder, que sea de una sinagoga o de una comunidad o del pueblo judío o del Estado de Israel, tener un buen líder podemos decir que es un regalo de Hashem. Esta recompensa, cuando somos merecedores, llegan buenos líderes. Cuando no somos merecedores, no llegan buenos líderes. Hay un versículo que dice, Lev Melech Biad Hashem, el corazón del rey está en la mano de Dios. Entonces quiere decir que Hashem manda o Hashem es lo que hace las decisiones del rey. Pero sabemos cómo es cuando tenemos un líder que toma buenas decisiones, que tiene la carisma, que sabe manejar el pueblo. Entonces llegamos a resultados muy, muy buenos y tantas cosas de la vida personal de cada uno de nosotros depende de quién es el líder del pueblo. La semana pasada cuando terminó la clase, nos quedamos algunas personas y mencionamos los líderes de los países que están en Latinoamérica. Vemos qué tan influencia puede tener un líder bueno o malo sobre un país. Se puede llevar adelante o se puede llevar atrás. Entonces, aquí el hecho que no hay líder, también lo podemos ver como el resultado de este alejamiento del pueblo. La generación de Yoshua era buena generación. Dice que siguió el camino de Hashem, etcétera, que fue todos los días de los ancianos que vivieron después de Yoshua, el pueblo hizo el bien. Pero una vez que fallecieron los líderes de esta generación, el pueblo judío se quedó sin líderes, y mientras está sin líder, también se aleja mucho de Hashem. Y entonces, con esta comparación podemos entender cuál era la situación del pueblo al inicio del libro. Hashem no nos habla y no nos manda un líder. Entonces, el siguiente versículo 2 dice, y dijo el Eterno, Yehuda subirá. He aquí que he entregado la tierra en su mano. Entonces, como dijimos, según la pregunta es la respuesta. Yo pienso, es mi interpretación, yo no sé, pero si la pregunta fuera,
¿cómo vamos a subir o cómo vamos a salir a la guerra? ¿Vamos a salir a la guerra todos juntos o nada más una tribu? Hashem hubiera contestado, todos juntos. Pero como la pregunta fue, ¿quién subirá? Así viene la respuesta, Yehudá subirá. ¿No? Igual como la pregunta es la respuesta. Entonces Hashem nos deja tomar nuestro camino. ¿Y por qué Yehudá? Aquí voy a hacer como una ampliación un poquito, hablar sobre la tribu de Judá en general, porque tiene una función muy importante en el judaísmo y específicamente dentro del libro de los jueces, de los Shoftim, y los siguientes libros, libro de Shmuel, con el reino de David, sabemos que en general Judá se considera una tribu que es el líder del pueblo judío. La pregunta es ¿por qué? Si vemos el orden de los nacidos de la casa de Jacob, ¿qué nació primero? Reubén, segundo Shimón, tercero Leví, nada más el cuarto es Judá. También si vamos con los hijos de Rachel, entonces Yosef es el primero y Benjamín, bueno, el segundo y último. Judá es el cuarto de una de las mujeres. ¿Por qué él es el líder? ¿Qué es especial en la tribu de Judá? Que vemos aquí que él subirá primero. El hecho que él subirá primero también lo vemos en otras partes del Tanaj, antes de hablar sobre David, etc., en el libro de Bamidbar. El libro de Bamidbar, al inicio hay un censo que cuenta cuántos judíos hay, cuánto hay en el pueblo judío, y al final dice también cómo van a acampar y cómo van a caminar en el desierto. Entonces dice ahí el versículo, al oriente. Oriente siempre es el primero, ¿no? En hebreo del Tanaj se llama oriente, se llama Kadima también. Kadima, adelante, el primero, lo que está en la cabeza. Dice, al oriente acamparán las huestes de la tribu de Judá y son los que primero partirán. O sea, el primero que camina en el pueblo judío, siempre en la tribu de Judá. Así también, cuando hicieron la inauguración del tabernáculo, del Mishkan, dice, y el que brindó primero su ofrenda fue Nachshon, hijo de Abinadab, de la tribu de Judá. Entonces, el primero que trae el Corbán es la tribu de Judá. Otra vez, ¿por qué no Reubén? ¿Por qué no Yosef o Efraim y Menashe? ¿Por qué Judá? Judá se considera el primero, el líder. Y entonces, ¿qué es en la vida de Judá lo que hizo o lo que causó que Judá sea la primer tribu siempre que sea el líder del pueblo judío y que de él sale David? Entonces, podemos ver esto en varias historias en el libro de Bereshit, ¿no? El libro de Bereshit es la raíz de todo lo que va a pasar más tarde. Allá podemos ver las razones interiores principales, ¿no? Ocultas, podemos decir, de lo que va a pasar durante la historia del pueblo judío. Y entonces, la primera historia que quiero traer es la historia de la venta de Yosef. Entonces, conocemos la historia, los hermanos odiaban a Yosef, y su papá, Jacob, le mandó para ver cómo están los hijos, los otros hermanos, y desde lejos que se acercó Yosef, ya lo vieron y tenían planes. Entonces, ¿cuáles eran los planes? Vemos que había, podemos decir, tres partidos, tres actitudes, cómo tratar a Yosef que se acercó a sus hermanos. Los primeros dijeron, y cuando ellos lo vieron, se dijeron entre sí, matémoslo. Se dijeron entre sí, en hebreo dice, Vayomru ish el achiv. Uno a su hermano, un hombre a su hermano, vamos a matarlo. Eso fue la primera opinión. La segunda fue, Reubén pensó en liberar a Yosef. Reubén no quiso hacer nada a Yosef, él pensaba todo el tiempo cómo salvarlo. Entonces, para hacer esto, dijo a los hermanos, vamos a arrojarlo en este pozo, vamos a ponerlo dentro de este pozo. Eso fue su idea para más tarde salvarlo. Al final lo metieron a este pozo. Entonces dijo Yehudá, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vendémoslo. La tercera opinión era venderlo. Entre las tres opiniones, ¿cuál fue la que fue aceptada? La opinión de Yehudá.
Okay. Ahora, en este caso no digo que Judá era el correcto o el justo. No digo que esta decisión fue buena. Pero lo que vemos aquí, que entre diferentes personas, cada uno propone su opinión, y al final hacemos según uno. Eso lo podemos llamar carisma, ¿no? Yo pienso que esta palabra. Un líder, lo que necesita un líder es carisma, es que la gente lo sigue. Que él diga algo y la gente lo va a seguir, y va a hacer lo que él propone. Entonces, otra vez en este caso, está liderando a una mala dirección. En este caso, Rubén fue el tzadik y Judá fue entre los que hicieron el pecado. Pero lo que podemos ver es que Judá es un líder natural. Y aparentemente en su descendencia tiene esta característica de liderazgo, de carisma, que agarra a la gente para seguir sus pasos. El segundo caso es el caso de Tamar. ¿Okay? Lo que vemos en la historia de Tamar. Vamos a repetir también la historia. Tamar fue la mujer del hermano de Judá, del hijo de Judá, y este hijo falleció. Y después, según las reglas de Gibum, se casó con su hermano, el segundo hijo de Judá, que también falleció. Y después, Judá tenía miedo, según la ley, tenía que casarse con el tercero. Nada más cuando mueren 3 esposos es cuando la mujer se considera problema y ya no se puede casar con ella. Entonces faltaba uno más. Pero Judá tenía miedo que va a morir el hijo, entonces no la dejó casar con ella. Ella vio que ya creció y no está casando, no se casa con ella. Hizo un truco, ¿no? Se disfrazó a una prostituta y sedució a Judá. Y al final se quedó embarazada. Entonces aquí, así dice el Tanaj. Le anunciaron a Judá, Tamar, tu nuera, se ha prostituido. Entonces ordenó Judá llevarla para que sea quemada. ¿Por qué quemarla? Allá dicen Jajamim que era hija de Cohen, de Malquitzedek, Malquitzedek Melech Shalem. Entonces no importa, pero al final Judá dice, ella hizo mal, tiene que quemar. Su castigo es quemar. Pero cuando ella fue sacada, envió a su suegro para que dijera, del hombre a quien esto pertenece, yo concebí. Ella tenía algo de Judá, y le mandó a Judá para que diga de quién es, ¿no? Era como una pista. Ella no quiso avergonzar a Judá. Era tan importante no avergonzar hasta que estaba dispuesta a morir si él no diga nada. Pero ella dice, a ver, tú conoces de quién es, eso es el papá del feto, de lo que estoy embarazada. Entonces, ¿qué hizo Judá? Judá los reconoció diciendo, es más justa que yo. Lo que hizo Judá era reconocer sus errores. Y podemos decir que eso es la segunda característica importante para el liderazgo. Primero es carisma. Segundo es reconocer los errores, ¿no? Saber cuando estoy equivocado y saber decir, yo me equivoqué. El tercer caso sigue el primer caso, es cuando ya Yosef era en Egipto y él exigió que traigan a Benjamín. Y Jacob no estaba de acuerdo. Jacob dice, no voy a mandar a mi hijo porque tengo miedo que va a morir, etc. Entonces, primero que trató de convencer a Jacob a mandar a Benjamín fue Reubén. Pero Jacob no aceptó. Entonces, cuando terminó la comida, dijo Judá, y le dijo Judá a su padre Israel, envía conmigo al muchacho, yo me responsabilizo por él. De mi propia mano lo recibirás de vuelta. Si no lo trajera, poniéndolo delante de ti, incurrirá en pecado por todos los días de mi vida. Y esto sí convenció a Jacob y mandó a Judá con él. A Benjamín con Judá. ¿Cuál es la característica que vemos de aquí que es importante para el liderazgo? Entonces, aquí es tomar responsabilidad, asumir las responsabilidades. ¿Okay? Entonces, podemos ver del libro de Bereshit, la razón es que, por qué primero siempre es Judá. Era una persona con carisma, que sabía reconocer los errores, que sabía asumir estas responsabilidades de liderar
que la gente lo siga y que él lleva al pueblo al lugar correcto. Y el resultado podemos ver en la bendición de Jacob, ¿no? Jacob antes de morir dijo bendición a todos sus hijos y dice, la bendición fue la siguiente: Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano está en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se prosternarán ante ti. El cetro no se apartará de Yehudá, ni tampoco el bácula de legislador de entre sus pies. Lo que quiere decir aquí algunas palabras difíciles para mí, pero primero, Yehudá ata yoduja ajija. Utiliza la palabra yoduja. Aquí está traducido como alabarán, es la traducción de este libro, ¿no? Del Tanaj traducido. Pero yoduja nos recuerda lo que dijimos antes. Lehodot es agradecer, pero también es reconocer. Aquí está aludando en su nombre y en la bendición de su papá esta característica de poder conocer. Entonces, los hijos de tu padre se prosternarán ante ti. Eso es lo que dijimos antes, que tiene esta carisma, que los hijos de su padre lo siguen, lo están aceptando como el líder. Y al final dice que el liderazgo siempre será de la tribu de Yehuda. Aún todo esto, pasaron varias generaciones hasta que realmente esto ocurrió, porque pasó la época de los jueces, que no siempre era de Judá, y el primer rey era de Benjamín. Antes de esto podemos decir que también había Yoshua, que era de la tribu de Efraín. Quiere decir que Judá llegó a ser el líder después un proceso que tenía que pasar, pero al final el destino del pueblo judío, el destino de la tribu de Judá es liderar al pueblo judío, y por lo tanto, la mayoría de las veces, o la mayoría de la historia del pueblo judío, el líder es de la tribu de Yehudá. Vamos a ver el siguiente versículo. No es que cada versículo voy a hacer una clase, más tarde va a ser un poquito más rápido, pero los primeros versículos son importantes, vamos a ampliar un poquito. Entonces dice, Yehudá dijo a su hermano Shimón, sube conmigo a la tierra de mi heredad para que peleamos contra los cananeos, y yo también iré contigo a la tierra de tu heredad. Y fue con él Shimón. Entonces, Yehudá hace lo que a lo mejor tenía que hacer con todos. Habla con su hermano Shimón para que pelean juntos, y Shimón acepta. Entonces, aquí vemos otra vez una acción de liderazgo de Yehudá, ¿no? Que trata de unir fuerzas. Pero y así fue, después más tarde en el versículo 17 dice que Yehudá fue con Shimón su hermano, y hirieron a los cananeos que habitaban en Tzfat. Este no es Tzfat del norte de hoy en día, es Tzfat que está en el sur. Aquí también traje entre paréntesis, eso según algunos investigadores es la pierda especial de la tribu de Shimón que estaba en el Joshen del Cohen. Se llamaba Piteda, era verde según el Midrash, entonces algunas la reconocen como el topaz, así se llama, y eso es así parece esta piedra preciosa, no sé cómo se llama, la Even Yekara, ¿no? de la tribu de Shimón. Entonces, aquí hay algo interesante. La relación entre Judá y Shimón no es solamente que salieron juntos a la guerra. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice en el libro de Yoshua cuando habla sobre las diferentes herencias. Dice, y salió la suerte segunda para Shimón, y estaba su heredad en medio de la herencia de los hijos de Judá. Aquí podemos ver, aquí es el sur de Israel. Si pueden ver, aquí se llama Melach, aquí es Jerusalén, Ashkelon y Gaza. La tribu de Shimón está aquí dentro de la tribu de Judá. Hay una conexión entre los dos, y parece como que Shimón está en alguna manera desapareciendo dentro de la tribu de Judá. Es interesante que cuando vemos más adelante en el Tanaj, casi no está tribu de Shimón. No hay casi menciones de cosas que hizo Shimón, de personas que salieron de la tribu de Shimón. Parece que la tribu de Shimón desapareció. Más de esto, en el libro de Divrei Yamim hay familias que vemos que están escritos bajo el nombre de Judá y bajo el nombre de Shimón, como que es la misma familia que están en las dos tribus. Entonces, parece de esto y de muchas cosas parece
que la tribu de Shimón en alguna manera entró y desapareció, se integró, podemos decir, dentro de la tribu de Yehudá y desapareció. Ya no era una tribu independiente. ¿Por qué esto? ¿Qué pasó con Shimón? ¿Por qué se junta con Yehudá y está dentro de la herencia de Yehudá y desaparece de la historia del pueblo judío? Una cosa más interesante, que para el misterio esto de la tribu de Shimón, está en los censos. Sabemos que había 2 censos en el libro de Bemidbar. Entonces, el primer censo dice, también fueron censados los hijos de Shimón, y al final el resultado fue que eran 59.300, ¿no? Un número relativamente grande, si comparamos con otras tribus, se considera relativamente bien, casi 60.000 personas. Pero hasta el final, este censo fue en el primer año en el desierto. Al final del libro, en el Parashat Pinchas, otra vez hay un censo. Esto ya es antes de la entrada de la tierra de Israel, después de 40 años. En este censo, dice el versículo, las familias simonitas sumaron, pienso que es un error, aquí no es capítulo 14, a lo mejor estoy equivocado. Entonces dice así, las familias simeonitas sumaron 102.200 almas. Fíjense que es 1/3 del número del inicio. ¿Qué pasó? ¿Dónde aparecieron 40.000 personas? Normalmente hay un crecimiento. De hecho, si lo checamos en otras tribus, las otras tribus o quedaron lo mismo, o bajaron un poquito, o subieron un poquito, pero más o menos era en el mismo nivel del primer censo. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde desaparecieron tantas personas de la tribu de Shimón? Un punto más, también la Najalá de Shimón, podemos decir hoy en día, no es muy buen negocio. Está en la mitad del desierto, no hay nada allá, no se puede hacer agricultura, no se puede hacer nada. Si conocen un poquito a Israel, está en la mitad de la nada. Casi no hay ciudades allá, la gente no vive allá. Ni siquiera es Beersheba, o sea, está más sur del Beersheba, al lado de la frontera con Egipto hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, esta zona, no hay nadie que vive en esta zona, casi en toda la... Entonces, ¿por qué Shimón se aleja y desaparece y disminuye? ¿Qué pasó con esta tribu? Es un misterio que lo podemos ver durante toda la Biblia. Vamos a comenzar a ver qué pasó, otra vez regresando a las historias del libro de Bereshit. La primera historia es la historia de Dinah. ¿Cuál es la historia? Otra vez les recuerdo, seguramente conocen. La hija de Jacob salió en la ciudad de Shem y el hijo del rey de Shem la violó y la secuestró, estaba en su casa. Entonces, los hijos de Jacob les convencieron a hacer Brit Milá, circuncisarse, y después dice el versículo, pero sucedió al tercer día, o sea, el tercer día del Brit Milá, cuando todavía estaban con dolores, que 2 de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dinah, otra vez repite la palabra hermanos, tomaron sus respectivas espadas, entraron en la ciudad confiada y mataron a todos los varones. Como venganza de esta violación de su hermana, mataron a toda la gente. ¿Esto fue una acción buena o mala? No está claro. Hay también discusiones entre los Parshanim. En todos modos, Jacob, su padre, los reprocha mucho por esa acción. Dice, ¿qué me hicieron? Ahorita nos van a perseguir, nos van a matar. Su papá no estaba feliz con esta decisión. Pero uno todavía puede decir, está justificado. ¿Por qué? Porque vengaron lo que hicieron a su hermana y también así la salvaron, la sacaron de la casa de Shem. El segundo caso es lo que vimos anteriormente, es el caso de Yosef. ¿Qué tan involucrados estaban Shimón y Leví, los hermanos, con la venta de Yosef? El versículo dice, lo vimos anteriormente, cuando Yosef acercó a ellos, ¿quién fue en el primer partido? Los que quisieron matar a Yosef. Dice el versículo, y dijeron uno al otro, Ish el Achim. Miren, ahí viene ese señor de los sueños,
matémoslo. Entonces, no dice quién fueron, pero tenemos varias razones para pensar que fue Shimón y Leví. Voy a traer dos de ellos. Esto traje en hebreo para destacar esta palabra. Después de muchos años, cuando estaban enfrente de Yosef, Yosef los estaban haciendo asustado, ¿no? Lo estaba asustando, y ellos hablaron entre ellos, y dijeron así, Vayomru ish el achiv, dijeron uno al otro, otra vez repite la palabra ish el achiv, lo mismo que fue antes, Aval Hashemim anachnu al achinu, somos culpables por nuestro hermano, Asher rainu tzarat nafsho beitchanenu elenu velo shamanu, lo vimos cuando estaba rogando enfrente de nosotros y no lo escuchamos. Aquí utiliza la palabra shamanu. Al ken ba elenu atzara azot. Por eso vino este problema. Vayan Reuven otam lemor, lo amarti alechem lemor, al techtu be'ed velo shma'atem. No me escucharon. Reuven dijo, yo les dije, no los toquen. Y no me escucharon, legam domo en el Midrash. El siguiente versículo dice, ve'en lo yadu ki shomea Yosef, que escucha a Yosef. Vemos que este raíz, shomea, shin mem ain, repite 3 veces. En el siguiente versículo dice, Yosef, Vayisol me'alem vayev, fue a llorar, regresó y tomó a Shimón. Entonces, todos estos versículos que repite el mismo verbo 4 veces con el nombre Shimón, nos alude que Shimón tenía por lo menos una parte importante en la venta de Yosef. En este odio entre los hermanos, Shimón tenía una parte importante. Así también dice el Midrash claramente, ¿por qué Yosef tomó a Shimón? Porque él lo empujó al pozo. Lo que empujó al pozo a Yosef fue Shimón. Entonces, Shimón fue una persona, podemos decir por lo menos, dura, que él fue lo que empujó pero todavía no es una prueba que es lo que dijeron uno al otro para matar a Yosef. Vamos a ver otra prueba. Es en la bendición de Jacob. Como dijimos antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos, pero en caso de Leví y Shimón, no se considera tanto una bendición, porque más bien los maldijo. Dice, Shimón y Leví son hermanos. Otra vez, Ish el Achiv, hermanos, todo el tiempo repite, Ish el Achiv, Achim, ¿no? Entonces, alude que es la misma cosa. Shimón y Leví, Achim, Kelei Hamas Mejeroteem, instrumentos de violencia son sus espadas. Maldita sea su ferocidad, ¿no? El hecho que se enojan rápido. Entonces, aquí también Jacob, su papá, dice, se enojan rápido. Podemos decir que son, la palabra en hebreo es Canaim. Canaim podemos traducir como celosos, ¿no? Ellos son personas que reaccionan fuertemente. Dice, los dividiré en la herencia de Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, Jacob dice, ellos dos hermanos, si están juntos, es un desastre. Tengo que dividirlos. Entonces, ¿cómo los dividió? Allá explica Rashi. Primero dice, ¿qué significa que son hermanos? Una sola idea con respecto a Shem y a Yosef. Ellos estaban juntos, Shimón y Leví, con respecto a Yosef y a Shem, las dos historias que vimos. Y si dijeron uno al otro, ¿quiénes fueron? Este versículo que dice que dijeron uno al otro, ¿quién fueron? Si dices que fueron Reuven o Yehuda, no estuvieron de acuerdo a matarlo. Vimos que eran en los otros partidos. Entonces, uno al otro, Ish el Achiv, no es Reuven ni Yehuda. Si dices que fueron los hijos de las ex siervas, su odio no era tan fuerte, ¿no? El versículo dice que entonces no es lógico que fueron los hijos de las siervas. Entonces, Isahar y Zulún no se hubieran atrevido a hablar en delante de sus hermanos mayores. Forzosamente fueron Shimón y Leví. Entonces, dice Rashi claramente, los que quisieron matar a Yosef fue Shimón y Leví. Entonces después dice Rashi, los dividiré. La gente pobre, los escribas y maestros de niños solamente pertenecían a la tribu de Shimón que estuvieron dispersos. Dice Rashi que lo que dice Jacob es la gente pobre, ¿por qué la gente pobre? Que va de una ciudad a otra para pedir dinero, o las escribas que van a vender sus metfilín, mezuzot, etc., o los maestros de niños eran en esta época los que mueven uno al otro. Todos vienen de la tribu de Shimón. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Shimón
tenga fuerza. El poder de Shimón es peligroso. Tiene esta característica de celos demasiado fuerte y no puede estar en un solo lugar. Esto vemos que ocurrió, está en el libro de Divrei Hayamim. En el libro de Divrei Hayamim habla sobre el rey Yoshía, que purificó la tierra de Israel de idolatría, de Avodah Zarah. Y entonces dice allá el versículo, y en las ciudades de Menashe y de Efraim y de Shimón y hasta Naftalí. Este versículo es muy raro, no importa ahorita ya el contexto allá, solamente dice ciudades de Menashe, de Efraim y de Shimón hasta Naftalí. Si vemos el mapa que vimos anteriormente, ¿dónde está Efraim? Aquí, en el centro de la tierra. Menashe, aquí. Naftalí, aquí en el norte. Yo vivo en la zona de Naftalí, al lado de Tiberiades. ¿Y dónde está Shimón? Aquí. Cuando yo digo Efraim, Menashe, hasta Naftalí, ¿cómo está incluyendo a Shimón? ¿Qué hace Shimón aquí? Parece que Shimón tenía ciudades dentro de Menashe o en esta zona. Es una prueba que esta bendición de Jacob realmente ocurrió. O sea, que Shimón se dispersó en toda la herencia de la tierra de Israel. Recibió aquí su parte, pero realmente al final estaba en toda la tierra de Israel. Y vamos a ver la última parte de la bendición de Jacob. Dice, y la tribu de Leví hizo que recorriera los graneros para solicitar las ofrendas y los diezmos. La dispersión de Leví fue de un modo honroso. Quiere decir, también Leví está disperso, pero no como Shimón. En el caso de Shimón está disperso como pobre, como los profesores de los niños. En el caso de Leví es una forma más de honor, que él es el Leví, que recibe los diezmos y las ofrendas. Sabemos que Leví es una tribu importante. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué Leví recibe una forma buena? Si ellos estaban dos juntos, en el caso de Shem, en el caso de Yosef. ¿Por qué Shimón recibe un castigo y Leví recibe una recompensa? La respuesta de esto está más adelante. Ay, así salió un poquito mal. A ver, yo cambié el orden. Antes de esto, hay otro versículo. En este caso es la bendición de Moshe. Moshe al final de sus días bendice a todas las tribus. Yo veo que ya más o menos se acabó el tiempo, voy a tratar de terminarlo rápido, pero tengo que terminar el tema. Dice así, וזאת ליהודה, ויאמר שמע השם כל יהודה ולמות הביאנו. Moshe Rabbeinu bendice a todas las tribus, aparte de Shimón. Shimón no está mencionado en la bendición de Moshe Rabbeinu. Entonces, dice Rashi, aquí expresó indirectamente una bendición a Shimón. Escucha, Shema o Eterno, la voz de Yehuda. Quiere decir, dentro de la braja de Yehuda está metido la braja de Shimón. Igual como dijimos que dentro de la herencia de Yehuda está metida la braja de Shimón. En medio de la bendición de Yehuda. Incluso cuando repitieron la tierra de Israel, Shimón tomó su parte en la lote desde la de Yehuda. Como se declara, de la lote de los hijos de Yehuda fue tomada la herencia de los hijos de Shimón. ¿Y por qué no designó una bendición específica para él? Porque en su corazón, de Moshe, albergaba contra él por lo que le había hecho en Shittim. Había algo que hizo la tribu de Shimón que no dejó que Moshe Rabbeinu los bendice. ¿Qué fue? Ya puse aquí, pero en esta foto, este dibujo que está en el siglo XVI, es la historia de quién? De Pinchas y Zimri ben Saluk, ¿no? Entonces, conocemos la historia, las hijas de Moab seducieron al pueblo judío y había una epidemia, un castigo de Hashem. Y entonces llegó el presidente de la tribu de Shimón y tomó una midianita en frente de todo el mundo y cuando Moshe lo reclamó, dijo, y tú también estás casado con una midianita. En este momento Pinchas tomó, esto ya no recuerdo cómo se llama, no espada, es el más largo. Bueno, Lanza. Lanza. Lanza, sí, la lanza, y mató a los dos juntos. Entonces dice allá el versículo al inicio de Parashat Pinchas, y le dijo el Eterno a Moshe, Pinchas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote,
aquietado mi ira contra los hijos de Israel, y el nombre del varón de Israel muerto con la midianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de la tribu de Shimón. Entonces vemos aquí algo interesante. Pinchas, ¿de qué tribu es? De Leví. Y Zimri, ¿de qué tribu es? De Shimón. Estos dos hermanos, en este caso, enfrentaron uno contra el otro, y Leví fue en el lado bueno, y Shimón fue en el lado malo. ¿Qué nos enseña todo esto? Este tema de celos, de hacer una acción tan dura, como matar a un pecador, como vengar de la violación de mi hermana, puede salir de un punto positivo, alguien que está muy, muy puro y muy, muy elevado, puede utilizar esto de la venganza. Hay un versículo que dice, El Nekamot Hashem, la venganza cuando sale de un corazón puro, puede ser algo elevado, pero también puede ser algo muy, muy malo, cuando sale de tendencias negativas, cuando sale podemos decir, malo instinto, de violencia interna, esta misma acción puede ser mala. Entonces, los dos hermanos, Leví y Shimón, los dos hicieron una acción de venganza, pero uno sale de intenciones más puras y otro está un poquito más peligroso o más tendencias negativas. Y el resultado lo podemos ver en el caso después de la historia. Va de la historia de la tribu de Shimón. Jacob tenía miedo que cuando la tribu de Shimón esté todos juntos, va a salir algo malo de esto. Moshe Rabbeinu no quiso dar una bendición a la tribu de Shimón, porque tenía miedo que esta bendición puede salir de ella violencia o cosas malas. Entonces, no necesariamente que Shimón está mal, puede ser el profesor de los hijos, puede ser escritor de Sefer Torah, pero esta fuerza tiene que dividirla, no puede estar juntas, no puede crecer porque es un riesgo. Y por lo tanto la tribu de Shimón desaparece dentro de la tribu de Judá. Judá puede controlar a Shimón. Judá puede liderar y dirigir a Shimón a los caminos positivos, pero si esté él solo, es un riesgo, una cosa peligrosa. Y entonces, por eso era como una introducción sobre la tribu de Judá y la tribu de Shimón, las dos primeros tribus que comenzaron a conquistar la tierra de Israel. Bueno, entonces vamos a parar aquí, no vamos a terminar el capítulo ahora. Gracias otra vez a todos por estar aquí. ¿Alguna pregunta o comentario acerca de esto, de lo que vimos Raf, juntos? lo quiero felicitar, la clase estuvo increíble. Me da mucho gusto verlo después de tanto tiempo y verlo bien. Salúdeme a toda su familia, que haya refuá y que haya buenas noticias para ambos. En la plática del Shiur, usted comentó que hay un libro que no está dentro de los veintitantos libros del Tanaj, que fue un libro que a Moshe Rabbeinu le dictaba un malaj algunas cosas. ¿Cómo se llama ese libro? Es que no tome nota. Sefer Ayovlot. ¿Yoblot? Yovlot, jubileos. Jubileos, ok. Jubileos. Gracias, Jaja. Muchas gracias. ¿Ok? Lo felicito. Excelente la clase. Antes que vayan todos, quiero decir algo más. Esperen un segundo más. Yo quisiera tener sus correos o teléfonos para que si hay algún cambio puedo avisar a todos juntos. Es que a veces hay cambios, etcétera. Entonces, voy a escribir aquí en el chat mi correo. La mayoría de ustedes tienen mi teléfono también. Ok, y mi número. Y así, si alguien, si me escriben un correo, voy a tener sus números. Y si hay algún cambio, puedo yo mandar a todos. ¿Ok? Entonces, aquí está mi número. En WhatsApp pueden mandar o en correos o mandarme un correo con su correo, así voy a tener. ¿Ok? Entonces, para que podamos avisar. Por ejemplo, pienso que la semana que entra a lo mejor voy a cambiar un poquito la hora. Voy avisando. Pero en general se puede entrar con el mismo link que es todo el tiempo el mismo link, ¿no? Es el mismo link. Sí, es el mismo link, pero si vamos a cambiar la hora RAP, tendríamos que ver que no se nos empalme con otro Shurim. Ok, pero voy a estar en contacto contigo. Sí, sí, nada más, porfa, porque ya justo ya tengo la otra gente ya en espera el Shur de la 1. Ah, ok, tu disculpa. Sí. No, está bien, pero eso.
Ok. Rav, una pregunta. Muchas Sí. gracias. Gracias a Hazaku usted. Baruch. Hazak Baruch. Sí, Rav, sí. una pregunta. ¿Yehudá se hizo líder después de los jueces o cómo es? ¿O Sí, primero de los una forma jueces? fija después de los jueces y después de Shaul.